Buenas tardes, Día Político por TSI. Presento a mis invitados, abogado Áfrico Madrid, dirigente del Partido Nacional. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Ramón, y esperamos poder compartir con sus televidentes sobre diferentes criterios en el tema que usted va a presentar el día de hoy. Gracias, abogado. Abogado Octavio Pineda. Placer saludarlo. Un gusto saludarle. Y a Áfrico, que nos conocemos de la universidad. Compañeros en las aulas universitarias, como dicen los claustros universitarios, como dice el ex rector magnífico, Valdo Ramos Soto. Antes de hablar del tema del fiscal, quiero que me den su opinión sobre la última elección presidencial en Guatemala. Bernardo Arévalo, un tipo de centro-izquierda con una capacidad política de trayectoria, fue embajador de Guatemala en España. Además fue vicecanciller de la República de Guatemala, hijo de un expresidente que gobernó Guatemala allá por 1940-44. Estamos hablando de una persona que es doctor en filosofía y con un amplio conocimiento del país, pero de tendencia progresista, izquierda. ¿Cómo lo ven ustedes? Pero fíjese que yo lo veo de tendencia progresista izquierda, pero moderada. Ajá. No lo veo una persona radical, producto, creo, también de su formación. Su padre fue un presidente de tendencia liberal, un gran presidente, y me parece que ha leído bien el escenario político guatemalteco, en el que la confrontación ha llevado a estos extremos, y que él se ha convertido como en el catalizador, que es lo que se ocupa en estos países, ¿verdad? Alguien que tenga la cabeza, la formación, viene de la academia, la formación para poder entender la problemática del país y no para polarizar la sociedad, sino más bien para convertirse en un gran negociador. ¿Abogado? Sí, yo creo que, o esperaría que Arévalo haga un gobierno democrático que respete los derechos civiles de todas y todos los guatemaltecos, y especialmente que no se vaya a dejar cooptar por esa línea ideológica que ha destruido ya muchos países en Latinoamérica, como lo es el socialismo del siglo XXI, que no se vaya a dejar atrapar por esa gente del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que haga un gobierno para los guatemaltecos. No importa que su ideología sea socialdemócrata, si eso, al final de cuentas, la diferencia entre los socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales, conservadores, solo es los mecanismos para lograr el bien común de los pueblos. El problema es cuando estos gobiernos se alinean bajo las órdenes de ese grupo, especialmente del grupo del Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, que siguen el socialismo del siglo XXI que impulsó Chávez. Y son radicales. Tenemos tres presidentes de Centroamérica de izquierda, ¿verdad? El gobierno de Honduras, ya sabemos que es de tendencia izquierda, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y ahora el gobierno del señor Arévalo en Guatemala. ¿De Bukele el también? Señor Bukele. Lo que pasa es que Bukele surge prácticamente de un partido de centro, aunque en su momento fue alcalde del FMLN en San Salvador. Pero ahora él se vino al centro, y bueno, está buscando su reelección. Inclusive le interpusieron una demanda. Pero fracasó. Y fracasó declararon sin lugar. para no permitirle su reelección, lo que significa que va a buscar su reelección. Ahora, mire lo que está pasando en Ecuador. Luisa González, que es una delfina de Correa, ganó las primarias, las primarias porque van a segunda vuelta. Sí. Pero ahí el fenómeno es Noboa. Noboa, que venía en las encuestas como el cuarto, tercero. Un empresario de derecha, y el que sustituyó a Villavicencio, que queda en tercer lugar. Correcto. Es correcto. Ahí vamos a ver a la derecha bien fuerte. Fortalecida en el balotaje, en la segunda vuelta, precisamente el actual presidente ganó el proceso electoral con una coalición. Así es. O sea, similar a lo que puede ocurrir ahorita en la segunda vuelta en Ecuador. Porque en Ecuador, como en otros países de Latinoamérica, ha habido demasiada polarización. El grupo de Correa representa al socialismo del siglo XXI de Chávez, un sectarismo político extremo. Así es. Y obviamente del centro hacia la derecha, ahora se han unido diferentes fuerzas políticas, empresarios, organizaciones civiles no gubernamentales y todo un grupo grande de ciudadanos ecuatorianos que van a impulsar esta... Eso me habla a mí de la importancia de que Honduras se apruebe la reforma electoral de la segunda vuelta. Es urgente. Yo creo que en eso compartimos
Estamos de acuerdo. en todos los partidos. Es más, te voy a decir Ahora, algo. pero yo no entiendo por qué no hay interés de una segunda vuelta en Honduras. Debería de existir esta reforma a la ley electoral Así es. Correcto. de segunda vuelta, inclusive, abogados, de reducir el número de diputados. Así es. Ya no Bien, aguantamos así es. mantener Así con el es. erario público 128 diputados Así y es. 128 suplentes. Son varios, así varios es. de los temas que Yo precisamente- reduciría también el de los suplentes. Y aparte de Podría los, ser de una los opción. propietarios. Y mire, cuando mi papá fue presidente del Congreso, Sí. fue diputado, yo fui diputado, en esa época a los suplentes no se les pagaba. Se les pagaba por asistir a la sesión cuando suplían Por precisamente dieta, una dieta. Una dieta. Pero el problema Ahora- es que hemos cargado el presupuesto ahora, con esa les gente. les Sí. quiero comentar algo. Sí. En este bloque de oposición ciudadana que recién se conformó la semana pasada, que el Partido Liberal está pues pendiente de decidir si va a participar Así o no. es, así es. Pero una de las cosas que se decidió en esa reunión, donde se fundó, donde nació este bloque, es precisamente hacer una revisión en varios temas parlamentarios Así es. y trabajar en equipo e invitar a otros partidos y a diputados que son independientes también, que pertenecen al oficialismo o al Partido Liberal, que se unan, digamos, para apoyar diferentes proyectos, dentro de los cuales se mencionó eso de La las segunda reformas vuelta. electorales. Así es. Y el tema de Aprobar la segunda vuelta. la segunda vuelta, porque desafortunadamente en el anteriormente no se aprobó precisamente porque quien dirigía el Partido Nacional creyó en ese momento que no era conveniente, ¿verdad? Una Así cosa es. ilógica, Ilógica. porque hoy sería una solución para los diferentes problemas electorales del Mire, país. mire, Y eso, pero bueno, les, siempre da, hay eso tiempo. les da legitimidad de origen a cualquiera Correcto. que gane. no, y legitimidad también de elecciones, porque Así miren, es. miren lo que pasa en Guatemala. 9 millones de guatemaltecos aptos para ejercer el Así sufragio. es. Octavio. Así es. Y de esos, solamente 3.7 millones, tengo entendido, Pero, fueron a elecciones. pero es que en una jugada política, Óigame, permítame. el partido de Permítame. gobierno sacó del padrón electoral 2 millones. Sí, 2 millones. millones Pero de estamos ciudadanos. hablando que apenas el 40% de un padrón electoral apto para ejercer el sufragio fue a las urnas. Y un 60%, óigame, si es que las democracias en Latinoamérica y en Centroamérica son similitudes, Así tienen es. muchas similitudes, Así es. porque los políticos se han encargado de desgraciar las democracias en Honduras. Aquí en Honduras. No hay voluntad política, mucho menos hacer reformas estructurales en materia en electoral que Honduras, nos los ayuden. últimos 3 presidentes salieron electos con el 30%. Sí, Horrible. Con un una tercio. minoría, una minoría. Mientras 2/3 los adversan. Bueno. Es correcto. ¿Qué legitimidad puede haber ahí? Y eso también impacta en la gobernabilidad Así también. es, ¿verdad? correcto. O sea, es necesario hacer. Así es. Gracias a Dios, como les digo, ya existe la voluntad de este bloque de oposición ciudadana que integra Partido Nacional, PSH, algunos liberales han anunciado Creo que hay que diputados que se van ampliarlo, a sumar hay que también. ampliarlo a organizaciones de la sociedad civil Correcto. también. No, pero hablo para efectos de las Ok. reformas en el Congreso. Correcto, Sí. correcto. Voy a la primera pausa, el tema de la fiscalía, cuando regresemos. Bueno, los días se acortan, el tiempo cada día es más corto para llegar a la fecha que constitucionalmente debe de establecerse ya en el país las nuevas autoridades del Ministerio Público a partir del 1 de septiembre. Hay un campo de diálogo que se debe de aprovechar, abogado. Bueno, precisamente, volviendo al tema de este bloque de oposición ciudadana que se ha conformado, hablamos también de ese tema. Son acciones o rutas legislativas en donde previo a adoptar una posición vamos a tocarlas con los diputados, con los parlamentarios que forman parte de este bloque de oposición ciudadana, que andan alrededor casi de los 57 diputados. O sea, sin este bloque no se logra la mayoría calificada. Y obviamente ya el Partido Nacional, por un lado, lo ha manifestado que va a iniciar el diálogo con las diferentes fuerzas políticas también y a analizar y evaluar los currículum vitae de cada uno de las 5 personas que fueron propuestas. Obviamente todos son profesionales con capacidad, con prestigio, y que cualquiera de ellos puede ser el que desempeñe ese cargo, pero es importante que haya un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque debe de elegirse con 86 votos Correcto. de la totalidad de los diputados, no como dice Redondo, que dice que lo van a elegir con con las 2/3 partes de los votos presentes. No, así como ilegalmente Está ahí mal surgió. interpretando la Constitución. Es correcto, así como mal Como hicieron interpretaron, ahorita. sí, y cuando eligieron también la Junta Directiva actual Así que es. ilegalmente Así es. dirige Redondo. Ahora, aquí lo más importante para mí es que el proceso se dé, que se elija, que el 1 de septiembre esté electo el fiscal general, el fiscal adjunto, y que se elija dentro de los 5 que fueron presentados por la Junta Nominadora.
porque hay gente que plantea otros escenarios, ¿verdad? Hay gente que plantea que, por ejemplo, 4 que se quedaron afuera presentaron recursos de amparo a la Corte y que si la Corte los ampara hay que meterlos otra vez al listado. Otros plantean que no se va a llegar a los 86 votos y entonces que sería lo peor que puede ocurrir en el país, que se quede Oscar Chinchilla y el fiscal adjunto un año más mientras se hacen ciertas reformas para poder acomodar las aspiraciones políticas de todos los partidos. Ahora, pero don Hugo Noé Pino lo dijo hoy en TN5 Matutino, que la ley ya, usted lo escuchó, ¿verdad? Que la ley ya establece, si no hay acuerdo, si no se logran los 86 votos ya para el último de este mes o el 1 de septiembre, el actual fiscal sigue, porque la ley así lo... La ley así lo permite, sí, la ley orgánica del Congreso Nacional. Pero ¿usted cree que le apuesten las fuerzas políticas a eso? Bueno, habrá que observar o esperar cuál va a ser de los 5 candidatos que apoyará el partido oficialista. Y si coincide con la persona o de los 5 que apoye el bloque de oposición ciudadana y los demás partidos políticos, pues obviamente no va a haber ningún problema. Ahora, el tema es que si Libre quiere elegir a uno o a una y la oposición quiere a otro, imponer, y no hay acuerdo, si Libre quiere imponer a alguien, va a ser difícil que se logren los 86 votos, pero la ley orgánica del Poder Legislativo ya prevé que en caso de no lograrse la elección de uno de los cargos que corresponden al Congreso Nacional, la persona permanece indefinidamente hasta que se logre. Lo cual sería el peor escenario. Ahora, abogado, es el peor escenario. Pero los políticos ya tienen que ir corriendo, hombre. Claro. Aunque, mire, yo le voy a decir una cosa. Pero una cosa. Permítame, ustedes son políticos de antaño. Y ustedes han estado en las mesas de negociación aquí en el país para estos tipos de temas. Sí, para ponerse de acuerdo en una tarde lo logran. Así es. Cuando hay voluntad política, mire cómo resolvieron la Corte. ¿Se resolvió? Cuando hay voluntad política. Mire, solo se sientan los jefes de los partidos o los dueños de los partidos, le dicen a sus jefes de bancada, esta es la posición, eso es lo malo, toman cafecito y se cree dueños de los partidos. Ese es un problema. Ese es el error. Ese es un problema. No, los partidos no tienen dueños, los dueños son toda la militancia. Pero aquí en Honduras los partidos tienen dueños. Por eso, pero eso es lo que tenemos que superar. Bueno, eso es precisamente lo que nos tienen trampados. Pero a años luces estamos para hacer esos cambios. No, la realidad en Honduras tenemos que hacerlas ya. Bueno, es necesario. Y el asunto es cuando los políticos se sientan a platicar sobre estos temas, pero que sus intereses no son personales, sino que son por el bien común del país, rápido se ponen de acuerdo. Claro. Pero aquí habrá que ver cuál es el objetivo, el interés del Libre, del oficialismo, del gobierno, cuál es el objetivo de la oposición. O sea, porque obviamente de nadie ese... Ahora, yo creo ¿A quién le interesa, de los 5, a quién le interesa el Partido Liberal? ¿Al Partido Liberal? Sí. No, liberal, así como liberal, no hay uno entre los 5. Tal vez tenemos la nómina, por favor, producción, y la ponemos en pantalla. Pero yo creo que al Partido Liberal debe interesarle una persona que no represente ni los intereses del Libre, ni los intereses propios del Partido Liberal. Que sea una persona lo más independiente posible, para que sea una persona que haga su trabajo correcto, que es lo que se requiere en el Ministerio Público. Al Libre ya tiene su candidata, ya sabemos que es Jenny Almendares, la abogada Jenny Almendares. Aunque mencionan a Morazán también, ¿verdad? Bueno, sí. Que es compañero mío en la facultad, por cierto. Pero en el lado del Partido Nacional, abogado. No, el Partido Nacional no tiene definido el apoyo a ninguno de los 5. Estamos en proceso. No mintamos, abogado. El último creo que está en proceso. No mintamos, abogado. Ustedes tienen intereses en más de alguno. Todavía no. Lo que sí le puedo decir es que lo que no vamos a apoyar es a ninguno que represente los intereses del gobierno. Eso sí. Pero usted sabrá quiénes son los que representan los intereses del gobierno. A esos no los vamos a apoyar definitivamente. Pero existen otros 3 opciones ahí que si Libre realmente quiere el bien común y busca adecentar los procesos de la Fiscalía y el sistema jurisdiccional del país, pues va a coincidir con todos nosotros y podemos elegir sin ningún problema a una de las 3 personas que restan ahí en los 5, que no representan a Libre. Ok, voy a la segunda pausa y ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, póngame por favor la nómina final de los... Ahí están los 5 abogados. ¿Cómo los califica usted? No, todos tienen méritos profesionales. Conozco a la mayoría de ellos. Méritos personales. Pero obviamente también hay que señalar que tienen vinculaciones con los partidos. Sí. ¿Verdad? Unos con el partido de gobierno y otros con los partidos de oposición.
Ayúdeme con el vínculo, por favor. Bueno, Jenny se le vincula con Libre, por su padre, pero también le comentaba yo a usted extra cámaras que ella fue viceministra de Derechos Humanos en el gobierno de Pepe Lobo. Correcto, sí. Don Mario Alexis Morazán también se le vincula a Libre, compañero mío en la universidad. Pablo Emilio Reyes Teodoro se le vincula con el Partido Nacional. O el Antonio Zelaya Álvarez, la gente se había equivocado diciendo que era liberal, pero en realidad se hizo Libre. El regidor en Reitoca por Libre. Y Marcio Cabañas Cadillo se le menciona como de tendencia liberal. Ok. Es por eso que, bueno, eso muchos se enojan cuando se etiqueta a alguien de un partido político, pero es que todo el mundo tiene su color político. Es como que alguien vaya a decir que no le va al Olimpia, al Motagua, Real España, Platense, bueno. Difícil quitarse el camino, pero ¿por dónde debe comenzar el camino del diálogo? Bueno, en primer lugar, tratando de crear consensos el partido de gobierno con los partidos de oposición, en este caso con el Partido Liberal, Partido Nacional, PCH, para lograr los votos necesarios para que uno de estos 5 togados del derecho, que todos, como lo dijo el abogado Pineda, tienen la capacidad, tienen los méritos, tienen la trayectoria profesional y hasta el día de hoy yo de ninguno de ellos he escuchado ninguna cosa mala o que hayan estado vinculados en alguna cosa chueca, que tienen el prestigio. Sí, lo único que los podría, como usted lo decía, o lo comentaba hace poco, que los podría afectar es su vínculo, que aunque no quieran están vinculados, ¿verdad? Aunque a ellos, un partido político. A un partido político. No, eso no es malo tampoco, ¿verdad? Eso tampoco quiere decir que es que ellos ya van a ser instrumentos de uno o de otro partido político, pero ya lo decíamos. O sea, lo importante es que tengan la conciencia los hijos de que tienen que cumplir una misión trascendental en el Ministerio Público y que el sesgo político no vaya a ser superior a esa misión constitucional. Ahora, son horas cruciales las que le quedan al país y son horas cruciales que le quedan a los jefes de bancada en el Congreso Nacional de la República. Háganlo por Honduras, pónganse de acuerdo, dialoguen. Y les voy a pedir un favor, dejen de estar atentando contra la Constitución de la República. Desde ningún punto de vista es válido y desde ningún poder del Estado se puede seguir atentando contra la Constitución de la República. Bueno, yo creo que esa es la visión que tiene el hondureño. Es correcto, usted está en lo más acertado y es más, vemos con suma preocupación esa marcha de empleados públicos que ha sido convocada por la señora Presidenta de la República, o sea, por el Poder Ejecutivo, para ir a presionar al Poder Legislativo. Eso es atenta contra la Constitución. Y en segundo lugar, varios diputados de PCH y del Partido Nacional nos comentaban que don Luis Redondo, arbitraria y abusivamente, ha cerrado el paso de los diputados de los estacionamientos a la Cámara. Entonces ahora van a estar obligados los diputados a pasar a entrar por enfrente del para que les hagan presión. Correcto, para que los colectivos y todos estos empleados públicos que han sido convocados puedan atacarlos o gritarles o incluso hasta golpearlos. O sea, usted me está diciendo que estas marchas de los colectivos de Libre y ustedes dicen de empleados, usted dice de empleados públicos. Todos son empleados públicos, están enchambados. Van a estar en los bajos del Congreso 29, 30 y 31. Esa es la información que tenemos. Esperamos que no sea así por el bien de Honduras. Pero según nos han informado, la idea del Poder Ejecutivo y del Partido Libre es intimidar a los diputados de oposición para que no vayan a esa sesión y elegir, así como arbitraria e ilegalmente eligieron a Redondo, elegir con los suplentes integrar a los suplentes de Libre por los propietarios del Partido Nacional y Liberal que no están de acuerdo con ellos. La posición de su partido político, tanto en el Congreso Nacional como a nivel del Consejo Central Ejecutivo, ¿cuál debe ser en estas horas cruciales? Mira, ahorita no podemos negar que siempre hay una división dentro del partido. El miércoles tenemos una sesión con los diputados y con los alcaldes para hablar del tema del bloque de oposición, pero también de estos temas. Yo creo que el Partido Liberal tiene que ser inteligente porque en esta oportunidad histórica es el que posiblemente pueda salir ganancioso, porque Partido Nacional no va a tener, desde mi punto de vista, posibilidades electorales por el tema de Juan Orlando y va a seguir siendo golpeado con el tema de las extradiciones, y Libre se ha desprestigiado en año y medio. Entonces, el partido tiene que ser muy sesudo, muy inteligente, pero obviamente aquí lo que hay que hacer es apoyar lo que dice la Constitución de la República.
respetar. Se equivocó el Partido Liberal en no aceptar esta invitación del bloque y movilizarse el sábado. Mire, yo creo que es indispensable que se articule la oposición. En toda democracia la oposición es importante porque lo que hace es controlar el abuso del poder. Pero sí tenemos que ser cuidadosos como Partido Liberal en no vincular esas cúpulas que han estado manchadas, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, a este tema. Yo creo que esos temas deben ser asumidos por una nueva dirigencia dentro del Partido Liberal. Una férrea lucha en Honduras, amigos televidentes. La derecha y la izquierda están enfrascados en una lucha permanente por el poder en el país. Vamos a ver. Ahora, lo que sí me llama la atención es cómo se desgastan rápidamente tanto la derecha como la izquierda. Y por eso vemos esos cambios políticos en todo Latinoamérica. Eso sucede cuando llevamos a las sociedades a los extremos. Polarizarlos. Por eso hay que buscar siempre, como decía Aristóteles, el justo medio. Correcto, sí, pero ¿quién polariza la sociedad? Los políticos. Los políticos. Algunos, no todos. Algunos, los que tienen la capacidad de hacerlo. Los que están en el gobierno especialmente. Porque, por ejemplo, todo esto... Pero el Partido Nacional ha polarizado también en la sociedad. Estamos claros. Pero ¿quién tiene ahorita la sartén por el mango para que todo este proceso de elección de la Fiscalía sea normal, que sea con consenso y todo? Lo tiene el gobierno. Lo tiene el Partido Libre, que tiene... Además tiene la responsabilidad, de ser gobierno de buscar los consensos. Y crear los consensos. El tiempo se nos fue. 10 segundos para que se despida. Bueno, agradecer nuevamente esta invitación, saludar a todos los televidentes y decirles que hay que pedirle a Dios realmente que le dé sabiduría a los que gobiernan y a los que dirigen la oposición para que podamos construir patria. Eso es lo más importante. 10 segundos. Sí, agradecerle la invitación también y esperar que los partidos políticos entiendan que las sociedades han cambiado, que la política debe cambiar y que ahora lo que se requieren son consensos para poder tomar las decisiones que son importantes para el país y no para las cúpulas partidarias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.